Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que se os haya pasado la semana medianamente rápida, aunque haya sido una Semana Santa un poquillo diferente, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero nada, aquí estamos otra vez y habrá que seguir explicando un poquito de matemática que hay que aprender, hay que sentar la base para el futuro, que, que vosotros tenéis que ser los que levantéis esto más adelante. Así que nada, vamos a seguir un poquito por el tema que estábamos viendo y os voy a explicar tanto el punto 2 como el punto 3 y el punto 4, que realmente son muy parecidos. Sabiendo el punto 2, el 3 y el 4 os sale de carrerilla, porque es que son exactamente iguales. Lo único que cambia es lo que queremos medir, pero el cómo medirlo es exactamente igual. Vale, pues entonces vamos a ver qué tal es esto. Ya habéis hecho los ejercicios, más o menos entiendo que de momento bien, lo que pasa es que hay algunos compañeros que han tenido dificultades y entonces pues por ello voy a hacer este vídeo, ¿vale? Como ya os comenté en el vídeo anterior, este tema va de medidas, de unidades de medida y de qué se mide. Porque si recordáis, esto servía para medir cosas que son medibles. Lo que no es medible no se puede medir con esto, ¿no? Ya dijimos algunos ejemplos, como, no sé, el cariño. ¿Cuánto cariño le tienes a tu mascota? Pues no sabes, no puedes decir, pues mira, le tengo 7 de cariño, le tengo 28, le tengo 49. Pues eso no lo podemos medir. Pero sí podemos medir longitudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sería la longitud? Pues la longitud es la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, ¿cuánto medimos nosotros? Pues la longitud que hay entre la punta de nuestros pies y la punta de nuestra cabeza. Pues eso se puede medir. ¿Cómo se mide? Ya os dije que hay una cosa que se llama el Sistema Internacional y en el Sistema Internacional, que es, por así decirlo, como que todos nos hemos puesto de acuerdo para medir todo de la misma manera, entonces el Sistema Internacional nos dice que midamos en metros. Aparte de los británicos, que ellos van un poco a su bola y que ya daréis las yardas y demás historias. Bueno, eso ahora mismo tampoco nos vamos a meter mucho, aunque en el libro os viene un recuadrito con las equivalencias, de decir, pues tantas yardas son tantos metros. Entonces, pues a partir de ahí se pueden poner de acuerdo un británico y un no británico para saber de qué estamos hablando. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora mismo en esas cosas, vamos a hablar en metros y punto. Vale. Ahora, hablamos en metros, pero claro, no es lo mismo medir cuánto mide este bolígrafo, la distancia de este bolígrafo entre la punta y la parte de atrás, que medir la distancia entre Sevilla y Barcelona, por ejemplo. Pues si nos ponemos a hablar de esto en metros, pues quizás sería algo complicado porque ya no salen muchos ceros y demás. Entonces es mejor hacer una división del metro más pequeña, como partir el metro, ¿verdad? Igual para las distancias, si es Sevilla y Barcelona, pues si hablamos en metro, pues quizás nos salga un número demasiado grande. Entonces por eso existe el kilómetro, que es el más usual. Los más usuales son el kilómetro, el metro y el centímetro. O el milímetro también se suele utilizar mucho. Son unidades que vosotros la utilizáis constantemente. Pero también existen otras unidades, como son el decámetro, el hectómetro, y más pequeñas que el metro también estaría el decímetro, ¿no? Que también medianamente las conocemos. Pero bueno, ¿y cómo se pasa de una a otra? Pues eso es sencillo. Nosotros lo único que tenemos que hacer para pasar de kilómetros, por ejemplo, a una unidad más pequeña, pues multiplicar por 10, por 100, por 1000, etcétera. Y para pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande, ¿cómo sería? Pues sería, en vez de multiplicar,
lo que tenemos que hacer sería dividir por 10, por 100, por 1000, etc. Entonces, ¿qué nos tenemos que saber aquí para saber operar? Lo primero que nos tenemos que saber es el orden en que van las divisiones. Ponemos como centro normalmente el metro, pero bueno, el centro realmente podría ser cualquiera, dependiendo de la unidad que nosotros queramos tomar. Como el sistema internacional utiliza el metro, pues lo normal es utilizar el metro como base. A partir de ahí, pues construimos nuestra escalera y tenemos que saber que si vamos hacia la derecha, vamos multiplicando y si vamos hacia la izquierda, vamos dividiendo. Siempre por 10 o por múltiplo de 10, 10, 100, 1000, etc. Entonces, si tenemos fresco cómo se multiplicaba y cómo se dividía por la unidad seguida de cero, esto nos va a resultar bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este tema es muy parecido a cuando nosotros decíamos un número, por ejemplo, de 3 cifras y decíamos la primera cifra era la centena, la segunda era la decena y la tercera era la unidad. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, el número 325. Sabíamos que el 5 era la unidad, el 2 era la decena y el 3 era la centena, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos conocíamos el orden en el que aparecían los números. ¿Qué pasa aquí? Pues lo mismo. Nosotros tenemos un orden, que os lo voy a escribir ahora. Ese os lo tenéis que aprender perfectamente, memorizarlo y que no se os olvide ya nunca jamás. Y cuando lo recordéis, pues ya todos los ejercicios que hagamos en este tema van a ser muy sencillos para vosotros. Se hace igual tanto para el metro como para las otras dos unidades de medida que vamos a ver también a continuación, que simplemente os las voy a mentar porque comprendido esto, se sabe hacer las otras dos. Vale, pues voy a poner el orden que se suele seguir, o bueno, que se suele no, que se tiene que seguir, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la unidad de medida era el metro. Vamos a ir a las unidades más pequeñas que el metro. Más pequeño que el metro estaría el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Hay más? Sí, porque realmente imaginaros, pues no sé, un físico o un químico que está tratando con unidades microscópicas, realmente necesitará medidas más pequeñas que el milímetro, pero bueno, aquí como es una iniciación a este tema, con llegar al milímetro nos sobra para muchísimas, por ejemplo, yo que soy arquitecto, un arquitecto suele trabajar en metros, en centímetros, en milímetros. El decímetro no se suele usar tanto, pero hay que saber qué está y saber cómo utilizarlo, porque si no ya esta escalera se nos queda coja, tenemos que subir 2 escalones de una vez, ¿vale? Entonces hay que conocerla y ya luego utilizaremos lo que tengamos que utilizar. Vamos ahora hacia más grande. Pues tenemos el metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Vale, y ya tendríamos nuestra escalera construida. ¿Existen unidades más grandes que el kilómetro? Pues también, pero normalmente se suele utilizar el kilómetro, el metro, el centímetro y el milímetro. Normalmente con eso solemos trabajar. Pero claro, lo que os digo, si no sabemos todos los escalones, todos los peldaños de la escalera, no podremos trabajar bien. Así que os aprendéis esta escalera y vamos a utilizarla. Vale, ¿qué diferencia hay del metro a las otras unidades de medida? Sabemos, el metro ya os he dicho que nos sirve para medir una distancia. Bueno, y ahora que ya tenemos esta escalera, como os he dicho, hay que saber la regla de cómo pasar de uno a otro. Pues era sencillo. Hemos dicho que si era para la derecha, multiplicábamos. Y si era para la izquierda, dividíamos. ¿Por cuánto multiplicamos? Pues multiplicamos por 10 si es un escalón, por 100 si son 2 escalones, por 1000 si son 3, por 10.000 si son 4, etcétera, etcétera. Imaginaros que estamos en el kilómetro. Para pasar de kilómetro a metro
hay que multiplicar por 10 no, por 100 tampoco, por 1000, ¿no? 10, 100, 1000. Añadimos un 0 en cada escalón. Vale, eso sí pasamos de kilómetro a metro, pero también podemos querer pasar de decámetros a centímetros o a milímetros. Imaginaros que vamos de decámetro a milímetros. Tenemos que multiplicar por 10, por 100, por 1000 y por 10.000. Entonces el número de decámetros que tenemos lo multiplicamos por 10.000 para pasar a milímetros. Y así con todo, de hectómetros a decímetros, de decámetros a centímetros, etcétera, etcétera. Y ahora, para pasar de derecha a izquierda, lo que tenemos que hacer es dividir por también la unidad seguida de cero. ¿Cuánto? Pues depende de los escalones que tengamos que subir. En este escalón estamos, por ejemplo, y tenemos que llegar a este. Pues entonces tenemos que subir un escalón, dos escalones y tres escalones. Entonces habría que dividir por 10, 100, 1000. Entonces, este número pasado a decámetros sería dividir el número que tengamos por 1000. ¿Vale? Y eso simplemente, pues como ya vimos en temas anteriores, era desplazar la coma a tantos lugares como ceros haya. ¿Sí? Bueno, si no nos acordamos, hay que repasar un poquito los temas anteriores. Pero bueno. Y ahora sí, os voy a explicar la única pequeñísima diferencia entre hablar de metro y otras unidades de medida. Por ejemplo, el metro hemos dicho que medía distancia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una cantidad de agua? El agua también se puede medir esa cantidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esa cantidad, imaginaros que tenéis Coca-Cola y la tenéis metida en un recipiente que denominamos lata, ¿no? La lata de Coca-Cola, o de un refresco de cola, ¿no? Para no hacerle publicidad a la marca, que normalmente pues el refresco de cola suele venir en una lata de 33 centilitros de la medida de capacidad, ¿vale? Que sería el litro, en vez de ser nuestro centro el metro, pues ahora sería nuestro centro el litro. ¿Qué diferencia hay? Pues ninguna. La única diferencia es que donde aquí pone una M, en todas, pues en vez de una M aparecerá una L. Entonces sería kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Es la única diferencia. ¿Cómo se opera? Pues igual, multiplicamos por 10, por 100, por 1000, etcétera, etcétera, o dividimos por 10, 100, 1000, etcétera, etcétera. Entonces, se opera exactamente igual. Por eso, si sabemos el punto 2, sabemos el punto 3 y el punto 4. ¿Cuál es el punto 4? El punto 4 estamos hablando de masa. ¿Qué es la masa? Pues lo que habitualmente decimos, ¿cuánto pesamos nosotros? Pues es ese peso nuestro. No nos vamos a meter en conceptos físicos, ¿vale? Que no sería exactamente lo que estoy diciendo, pero bueno. ¿La masa qué es? La masa es lo que pesamos, ¿vale? ¿Y cómo se mide eso? Pues eso se mide en gramos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente yo no digo peso 5.700 gramos. No, yo peso 57 kilos. Que mis ganas, pero bueno. Entonces, utilizamos el kilogramo. ¿Qué es el kilogramo? Pues estamos aquí, ¿no? Aunque la unidad sería el gramo. Entonces, gramos, decagramos, hectogramos, kilogramos. Y para el otro lado, bueno, el gramo, decigramos, centigramos, miligramos. Se opera exactamente igual. Multiplicamos por 10 de 100.000, dividimos por 10 de 100.000. O sea, es exactamente lo mismo. Y luego ya más adelante os explicaré tanto la superficie como el volumen, que es muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia que ya la explicaremos, porque si no va a salir este vídeo que ya está saliendo largo, va a salir demasiado largo, así que lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo pues ya veremos la superficie y el volumen y nada más.